buenas noches y bienvenidos a otro miércoles de estudio de capacitación. En esta noche comenzamos un nuevo volumen, el volumen 8, y en esta noche estamos en el tomo número 1. Y la temática de esta noche redundará alrededor de Romanos, el capítulo 5. Si tenemos tiempo, pasamos al capítulo 6. Pero lo de hoy es algo muy especial. Vamos a estar abordando este capítulo, vamos a estar discutiendo varios aspectos que recalcan la posición a la que usted y yo fuimos colocados mediante la fe. Ya usted fue colocado en una posición mediante la fe. No es si usted quiere, usted no decide colocarse en esa posición, sino que el trabajo del sacrificio vicario en la cruz del Calvario, la obra redentora de Jesucristo, la única, esa fue la que lo puso a usted donde usted está. Y como es un acto vertical de Dios hacia nosotros, eso no hay quien lo pueda revocar. Cuando Dios dice que sí, es que sí y se queda que sí, ¿sí? Entonces, vamos a estar también viendo que en esto hay consuelo para los creyentes y nos ayuda a soportar las pruebas, sabiendo que en ellas es que está encerrado un misterio que nos enseñará a crecer y a mirar las cosas de un ángulo muy diferente. Porque fíjese, usted mira las cosas de un ángulo, pero Dios las mira de otro ángulo. Entonces, cuando usted se dedica al estudio de la palabra de Dios, lo que va a suceder es que usted va a comenzar a mirar las cosas como Dios las mira. Uno de los aspectos más importantes que hay en el aprendizaje de la palabra, de las Escrituras, es que las Escrituras te van a enseñar a juzgar la vida y las cosas como Dios las juzga y como Dios las mira. Porque si sencillamente leemos, pero no acatamos y aplicamos lo que esa lectura, lo que esa palabra que es vida nos está impartiendo, entonces no podemos crecer. Fíjese, el crecimiento se efectúa cuando usted permite que esa palabra que es poder trabaje en usted y comience a cambiar su carácter y también su modo de mirar y de escuchar las cosas. Cuando usted mira la obra que Dios hizo, esa obra es para entender que Dios no simplemente hizo cualquier cosa. Lo que Dios hizo fue un sacrificio que lo transportó a usted del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces ya usted no está donde usted estaba. Antes de la cruz usted estaba en un lugar, pero una vez pasa ese trabajo de la cruz, diga trabajo de la cruz, ese trabajo de la cruz que Dios efectuó, usted queda colocado en otra posición. Por eso entramos de lleno al capítulo 5 para ver cómo el apóstol Pablo relata esto y nos aclara esto. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, en ese versículo solamente hay una realidad poderosa, porque primero dice que usted está justificado. Segundo dice que esa justificación es por la fe. Esa fe usted sabe, y yo sé, que no es don de los hombres, sino que esa fe es también un don de Dios. La fe que tú necesitabas para aceptar esa justificación, Dios te la impartió también. El don de fe, de aquella fe que estaba escondida, que no había sido revelada, pero que ahora el Señor la reveló. Entonces, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Estamos justificados por la fe? Tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, usted no tenía paz primero, pero ahora usted tiene paz por causa de la posición donde Dios lo pudo poner a usted. ¿Todos entendemos eso? Usted sabe que hay gente que todavía no entienden
que ya ellos han sido puestos en una posición donde se les llama justificados. Usted es un justificado. Dígale al que está a su lado, tú eres un justificado. Usted es justificado, usted no puede, ya usted no necesita justificación. En cuanto a lo que a Dios respecta, usted está justificado por la fe, usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mira el verso 2, porque esto es un portón que comienza a abrirse. En el verso 2 dice, por quien tenemos también, o sea, esto es una añadidura a lo que primeramente te dijo, que estabas justificado por la fe, que tienes paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, y ahora te dice, y no solamente eso, sino que ahora por esta fe también, por la fe tú tienes entrada a esta gracia. La gracia no es una invitación para si tú la quieres. De la misma forma que la salvación no es una invitación para si tú la quieres. Porque todos los elegidos de Dios, oiga, si hoy vamos a entender algo, es esto, que son leyes de imputación. Porque hay gente que piensa que hay una decisión que ellos tienen que hacer para ellos poder beneficiarse de lo que se hizo en la cruz. Pero no es así, no es así. Y mire, el capítulo 5 es caliente, pero cuando entremos al 9, usted va a ver lo que es calor de verdad. Ahora dice el verso 3, el 2, perdón, dice, entrada a la fe para esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Fíjese, usted no está tampoco en la gracia de la misma forma que en la justificación usted está firme. La entrada suya a esta gracia es una entrada donde usted está en una posición firme. Posición firme. Eso significa que usted no puede ser movido de ahí. Y ahorita cuando entremos en el contraste, usted va a ver por qué razón es que esto lo tenemos que aplicar de esta forma. Entonces dice el apóstol en el verso 3, y no solo esto, o sea, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ahora el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿dónde? Fíjese que ahora empezamos a ver algo que es un poco raro, porque lo justo y lo razonable sea que usted se gloríe en las cosas buenas, pero no en las tribulaciones. Ahora, ¿a qué viene este asunto? Porque está hablando de una posición muy firme y de un regalo muy grande que le dieron a usted. Cuando usted comprende el valor de ese regalo y de esa posición que usted recibió, se hace entonces rema el versículo 3 que dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Fíjese, yo por años tuve eso al revés. Yo pensaba que yo necesitaba tener una buena bolsa de paciencia para cuando me llegara la tribulación. Pero no funciona así. La tribulación te tiene que llegar primero. Y después que la tribulación llega, esa misma tribulación es la que produce la paciencia que tú vas a necesitar para pasar por medio de esa tribulación. Yo pensaba que era de la otra forma, ¿verdad? Aquí es al revés. Aquí usted sabe que usted se amarra el cinturón en el carro para no tener un accidente, ¿verdad? Y por favor, siga amarrándose con el cinturón. No vaya a decir que el pastor Eladio le dijo que no se amarre el cinturón. Pero aquí en este pasaje, como es un asunto de una ley establecida por Dios, lo que te está diciendo aquí es que cuando el impacto viene, esta gracia maravillosa, cuando viene ese impacto de tribulación, ahí mismo, en ese impacto, viene también la paciencia. Es decir, que cuando usted lo visite una tribulación, no se desespere. Primero, usted se desespera posiblemente porque se le olvidó que junto con la tribulación, en ese mismo paquete está la paciencia. Hay un verso que el apóstol Pablo habla en otro pasaje donde dice que juntamente con la prueba viene ¿qué? La salida. Fíjate, tú no necesitas una salida si tú no estás metido en algún sitio, ¿no? ¿Cómo tú vas a salir de un sitio si tú no estás primero en el sitio?
Tienes que estar adentro para poder salir. Asegúrese de que si va a salir, usted está adentro. Porque si usted llega a tratar de salir y usted no está adentro, lo que usted hizo fue que estaba afuera y entró. Lo agarró al revés. Y a mí me encanta como el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia de Roma. Le dice, mira, la tribulación, yo me glorío en ella sabiendo que la tribulación produce paciencia, pero no se queda ahí, fíjate. Dice, y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Ahí no está hablando, la prueba no es la tribulación, entienda esto. La tribulación es el asunto que te llegó, que te empieza a molestar. La paciencia es lo que Dios te da para que empieces a soportar eso que te está estorbando. Ahora, esa acción de tú estar en paciencia frente a la tribulación produce esto próximo. Dice, la paciencia produce prueba. ¿Qué es prueba? En este caso, ¿qué es prueba? No es tribulación. Prueba es la resistencia que tú estás desarrollando en medio de la tribulación por esa paciencia que Dios te da para que la confrontes. ¿Ves el punto? La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba y la prueba produce ¿qué? Fíjate que esperanza es un esperar, es una fe de que yo sé que voy a salir de esto. Esa es la esperanza de que está hablando aquí. Yo sé que esto va a pasar. En el mundo secular la gente dice, no hay mal que dure 100 años. Yo no quiero estar 100 años con una prueba, ni con una tribulación. A veces la tribulación dura un día, oiga, y parecen 100 años, ¿sí o no? Pero entonces aquí te dice que la prueba produce esa esperanza, fíjate. Entonces, si tú notas, cuando entra la tribulación, de la tribulación viene la paciencia, de la paciencia viene la prueba, y de la prueba viene entonces la salida. La esperanza, obviamente, ya tú estás en un punto donde la prueba te está azotando, pero tú estás tranquilo, Camilo. Tú estás tranquila, tú no tienes problemas. Para los que no lo están viendo, nuestro camarógrafo se llama Camilo. Tranquilo, Camilo. Entonces, en el versículo 5, dice que esa esperanza, ese espacio, ese tiempo de espera donde tú caes en ese momento, con esa tribulación, que en medio de la paciencia, con esa fe y con esa esperanza, tú estás ahí. Dice que esa esperanza no avergüenza. Dígame una cosa, si la persona se quedara en la prueba y nunca saliera de ahí, ¿se avergonzó o no se avergonzó? Si no se arregla el problema, entonces es una vergüenza, ¿sí? Pero fíjate lo que te dice el apóstol. Si tú te aguantas ahí entendiendo que junto con esa tribulación vino la paciencia, vino la prueba, vino la esperanza. Oye, esa esperanza no te va a avergonzar. Tú estás garantizado por la palabra de Dios que vas a salir de eso. Tú vas a salir sin ningún problema. ¿Cómo es que decimos? Ileso. Vas a salir ileso. Quizás salga con un par de guayazos. El otro día había un posteo de un león que tenía muchas arañazos por la cara y marquitas y muchas marcas, porque los leones pelean ferozmente, especialmente unos con otros. Pero entonces la cicatrizan y yo no he visto un león ya de añitos que no tenga sus marquitas en el cuerpo y en su cara. Y entonces decía, ese león, lo que se le ve en el rostro, eso es la escarcha, la evidencia de que ha peleado, de que ha luchado. Y hay gente que se ven así también, ¿no? Hay gente que han pasado por muchas situaciones y a veces su cuerpo físico lo refleja. Pero lo bueno es que estás en pie, lo bueno es que estás aquí. Eso es lo bueno. Lo bueno es que pasaste por todo eso, pero hoy puedes decir, sí, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro, pero aquí estoy de pie. Y no he estado renegando contra el Señor. Hay gente que empiezan a renegar contra el Señor. Nunca cometa ese error. Eso es como que usted se esté ahogando y le den un salvavidas y usted coge y le haga 4 boquetes al salvavidas en el agua. Usted no puede hacer eso. Usted se agarra con la vida de ese salvavidas. El Señor es tu salvavidas cuando estás en una situación
Y cuando Él te llegue, mira, abrázalo con todo tu corazón y no lo dejes, no lo sueltes, pero nunca le eches la culpa a Dios por tus problemas. Nunca hagas eso. Eso es un error garrafal. Es un error que muchas veces cometemos. Hay veces que pasan unas cosas que no son agradables y decimos, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Ya yo aprendí las respuestas para todas esas preguntas. Las respuestas son, te lo hice porque te lo merecía. La otra respuesta, te lo hice porque estabas olvidadito de mí y te tuve que jalar la cabulla para que despertaras. Porque solamente me buscas y me sirves cuando estás en situaciones. Pero cuando todo está bien te olvidas de mí. ¿Decimos amén? A veces se nos olvida. Cuando las cosas están buenas, Dios es lo último que vamos a pensar. No, cuando esté buena es cuando más gracias tienes que darle. Y cuando la cosa esté mala, tu amistad con Él debe estar tan solidificada que cuando llega la situación, tú mismo le dices a Él, aquí estoy contigo, aquí vamos otra vez, Señor, en tu nombre. Anoche vi una película que se llama Cuarto de Guerra. Si usted no la ha visto, se la recomiendo. Cuarto de Guerra, War Room. Oiga, lloramos como nene chiquito. ¿Y sabe cuál era el cuarto de guerra? Un cuartito donde tú te metes a orar. Ahí es que tú guerreas contra la vida. Muy bonita, se la recomiendo. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, oye bien, a su tiempo, murió ¿por quiénes? Mira, nos llama impíos, por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por el bueno quizás una vez está dispuesto a hacer cosas, pero no, ese es un sinvergüenza. No voy a hacer nada por él. Especialmente en las Navidades. No me regaló, pues no le voy a regalar. Le voy a regalar una caja grande vacía. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Diga, ya yo estoy justificado. Fíjate, ahí Pablo vuelve a la posición otra vez que estaba hablando en el verso 1. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oye, ¿y cuántas veces no vienen momentos así a tu vida que azotan, ¿no? Azotan. La gente comete el peor error del mundo y es que cuando la cosa está caliente no acuden a Dios. Hay veces que se olvidan. Hay gente que sencillamente dentro de ellos piensan y dicen, este problema no lo resuelve ni el Señor. Hay gente que piensan así y se desesperan. Pero es porque no conocen esto. Tú tienes que conocer que tú estás justificado por la fe. Tú tienes que conocer que esa justificación vino por fe. Tú tienes que saber que tú tienes paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tú tienes que saber que cuando tú estás en esa justificación llegan tribulaciones a tu vida, pero ese conocimiento te hace sonreír en las tribulaciones. Y ahí en esas tribulaciones la fe, la paciencia, tú aprendes a guerrear. Es tan importante que usted y yo aprendamos a guerrear, porque si no sabemos guerrear, estamos muertos en el agua. Usted no puede morirse en el vaso de agua. Usted tiene que nadar en el vaso de agua. Aprenda a ser feliz aunque tenga tribulaciones y dificultades. Aprenda a departamentalizar las cosas en su vida para que cuando ocurran situaciones adversas, usted no permita que esas cosas permeen y comiencen a tratar de alterar esa justificación por la fe que usted tiene, esa paz con Dios que usted tiene, esa garantía por escrito de que si viene una tribulación te vas a gozar en ella y la misma tribulación te va a producir paciencia para soportarla. Amén. Esto es un mensaje para el domingo, ¿verdad? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ¿qué? Fíjate, no solamente estás justificado, sino que también estás reconciliados. Ahora, ¿qué significa justificado? Justificado es una posición donde ahora se te puede llamar
justo. Pero entonces ahora aquí dice que tú estás también, tú volviste de nuevo a la relación con Él y ya Él no está bravo contigo. Porque fíjate, antes de la cruz Él no podía mirarte. Antes de la cruz Él no podía tratar contigo. Antes de la cruz tú no te le podías acercar a menos que fuera a través de un sumo sacerdote que estuviera viviendo correctamente y con sangre. Si tú no venías a Él con sangre, Él sencillamente no te recibía. Oh, y la Biblia dice que aquella sangre de los carneros, aquello no pudo. Simplemente lo que hacía era que te tranquilizaba la conciencia. Pero Él tuvo paciencia porque Él sabía que al igual que un sacrificio de un cordero, después Él iba a mandar a su cuerpo. Y su cuerpo iba a ser el cordero que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Ya eso sucedió, ya el pecado fue quitado, como dice Hebreos 9, ya usted fue reconciliado y ahora ¿qué dice? Que usted fue también justificado. Seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, oiga, ¿usted nota cómo le sigue añadiendo? Y no solo esto, aquí viene algo más. ¿Se acuerdan los comerciales de But wait, there's more? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre por el que el pecado entró al mundo? Diga, Adán. Ese fue el hombre que trajo el pecado al mundo. Pastor, y yo no estaba allí. ¿Cómo? Fíjate, tú no estabas presente. Todos los que nacieron allí, los millones y millones que nacieron, no estaban presentes, pero aquel hombre con aquella transgresión tuvo la virtud de lanzar a toda la humanidad al pecado. Aquí hay algo bien importante que tú tienes que entender conmigo, porque estas son leyes de imputación. Diga, imputación. Esto es una ley donde tú eres afectado por algo que tú no hiciste. Fíjate. Entonces aquí dice, por el pecado de un hombre, la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira cómo dice, nos llamaron pecadores. En el verso anterior por ahí decía que cuando éramos pecadores todavía, Él murió por nosotros. Toda la humanidad antes de Cristo y de la cruz eran pecadores. Ahora aquí te dice que ese hombre tuvo la virtud, la capacidad, el poder de lanzar a toda la humanidad a una posición de pecado. Y tú no te podías salir aunque te portaras bien, fíjate. Tú podías tratar y acumular todos los puntos, los 613 mandamientos de la ley, los 10 mandamientos principales, y con todo y eso, cuando el Señor te miraba, te decía, eres un pecador. Porque el primer hombre te lanzó al pecado. Es una cabeza representativa que sencillamente hizo un trabajo que tuvo la virtud de sacarte de la conciliación que tú tenías con Dios. Por eso era que tú necesitabas ser reconciliado, porque el concilio entre tú y Dios se había perdido. Se había creado una pared intermediaria donde tú no podías acercarte a Dios. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. La ley no existía, no había una forma de detectarlo, pero Dios sabía que todos estaban en pecado. Antes de la ley ya Dios sabía que todos estaban en pecado. Cuando llegó la ley y empezó a decir no matarás, no adulterarás, la gente ya pensaba que si dejaba de hacer esas cosas y seguía esos mandamientos, que ya no estaban en pecado, pero no era así. Todos estaban en pecado, muertos en sus delitos y pecados por causa de Adán. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esta es la aplicación. Este verso yo he escuchado montones de personas que hablan de este versículo. Aquí lo que está diciendo es lo que yo le acabo de decir. Que desde Adán hasta Moisés no hubo ley. ¿Ok? No hubo ley. No había pecado que se señalara, porque no había una forma de señalarlo, pero sí todos estaban en pecado, porque los versos anteriores te dicen que por el pecado de un hombre todos fueron llamados pecadores. ¿Ven el punto?
aún en los que no pecaron, lo ves que están ahí, los que se portaban bien, a la manera de la transgresión de Adán. Fíjate, tú no tenías que hacer lo que Adán hacía, pero eras culpado por lo que él hizo. Estas cosas son las cosas que ponen a temblar a muchos ministros, porque usted sabe que aquí nosotros enseñamos que tu posición es firme. Aquí nosotros enseñamos que tu salvación es estable, tu salvación es eterna, tu vida es eterna, tu posición es eterna, es perdurable. Lo que cambia es tu condición, pero tu posición está firme. Y obviamente estamos trabajando para que la condición mejore y quizás se ponga a la par con la posición, ¿sí? El cual es figura del que había de venir, que era ¿quién? Es decir, que por eso es que a Cristo Pablo le llama el postrer Adán, le dice allá en 1 Corintios 15, el postrer Adán. No dice el segundo Adán, porque si usted dice segundo Adán, deja la puerta abierta para que quizás venga un tercer Adán. Bueno, es sin eso y se han levantado un montón de anticristos por ahí, que todo el mundo quiere ser Dios ahora y Jesucristo. Todo el mundo. Pero el don, dice, no fue como la transgresión. Fíjate, ahora está hablando de dos cosas aquí importantes. Aquí hay un contraste. Está hablando del don y está hablando de la transgresión. La transgresión es del primer Adán. El don es del postrer Adán. ¿Ven el punto ahí? Pero con el don no sucede como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, ¿los cuántos? Fíjate que ahí no dice que murieron todos. Ahí dice que murieron los muchos. Pero si vamos a ver técnicamente, todo hombre que estaba sobre la faz de la tierra y que siguió naciendo, fuera lo que fuera, nacía en pecado, ¿sí o no? Y obviamente aquí hay una división que la vamos a explicar más tarde. Abundaron mucho más para los muchos, otra vez, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Nota que no te dice todos, no te dice que Él vino para todos, te dice que vino para muchos. Muchos son muchos, pero no son todos. ¿Entiendes? Muchos no son todos. Muchos son muchos. Ahora, cuando estamos hablando de los hijos de Dios, Él dio su vida en rescate, ¿cómo dice? Por muchos, dice Isaías 53. Por muchos, no dice por todos. Y cuando entremos al capítulo 9, usted va a ver que hay una división y ahí usted va a entender por qué es que hay muchos y por qué es que hay todos. ¿Ok? Así que no se desespere si usted no lo entiende hoy, que ya en un par de semanas más lo vamos a explicar. Pero entonces dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Pero ciertamente, 16, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Cuando Adán pecó, prácticamente no había nadie con él allí, nada más que Eva. No había una humanidad de gente, pero entonces cuando empezaron a nacer y ya todo el mundo estaba naciendo con la maldición del pecado. Pero cuando Cristo hizo su sacrificio ya había un montón de gente sobre la tierra. ¿Ve el punto? Entonces la transgresión fue alcanzada por esa justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, ¿quién es ese? Adán. Reinó la muerte, ¿qué dice después? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí parece que hay una invitación abierta a los que quieran recibir el don, ¿sí o no? Vamos a ser sinceros, ¿verdad que parece una invitación? Los que la reciban, pues eso, va a abundar la... Pero ahí quien está hablando es de los muchos. Ahí son los muchos por los que quienes Él derramó sangre. Fíjate. ¿Entienden eso? Ahora dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahora usa la palabra todos. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Cuando usted ve aquí todos, primero usted escuchó muchos, ahora escucha a todos. Muchos en la parte anterior estaba hablando de que de dentro de toda la raza hay unos que son los hijos de Dios. Ahora en este segundo renglón del verso 18, de quien te está hablando es de ese grupo que se llamó muchos anteriormente. No se queda ni uno de los muchos. Van a ser todos los muchos. ¿Se entendió? Todos los muchos. Yo sé que a ustedes se les hace fácil entender esto porque ya usted ha escuchado esto una infinidad de veces. Dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pablo está hablando con una iglesia inteligente. La iglesia de Roma era una iglesia que se constituía de muchas personas de la alta sociedad. Allí habían griegos, allí había gente que conocía la ley a la perfección, allí había gente aristócrata, allí había gente de todos los niveles de la vida. Y entonces, cuando Pablo habla estas cosas, él está hablando con una iglesia que necesita escuchar todo esto. Y entonces aquí este capítulo 5 de Romanos es lo más poderoso que hay. Porque aquí es donde tú ves que la obra de Jesucristo te alcanzó aun cuando tú no lo sabías. Aun cuando tú no habías nacido, Él te alcanzó con su sacrificio. Y cuando tú naciste y cuando yo nací, ¿hay aquí alguien que murió antes de la crucifixión? ¿Alguien que nació antes de la crucifixión? No, nacimos después. Cuando usted nació, a usted lo habían, número 1, vendido. Y número 2, a usted lo habían comprado. Porque aunque tú estabas en el plan de Dios y no habían llegado, tú no estabas todavía, pero en espíritu ya tú existías. ¿Sí o no? Tu espíritu, dice la palabra, que es grande el número de los días de tu espíritu. Ponme ahí, María, a Job capítulo 38, versículo 21. Esto es importante porque cuando Dios hizo un sacrificio, cuando Adán hizo un sacrificio, cuando Adán hizo una transgresión, alcanzó a todos los que estaban allá arriba. Mira cómo le dice, tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Pero Job no había nacido todavía. Lo que había nacido ya era su espíritu. Dios lo había formado. Él es el padre de los espíritus, como dice Hebreos 12. Y aquí el Señor le está diciendo a Job, tú habías nacido desde entonces. Grande es el número de tus días. Allá en la antigüedad, allá antes de los siglos, en aquel tiempo, en aquella dispensación, tú fuiste alcanzado por el pecado de Adán. Y todos los que venían encarnando, muchos de ellos encarnaron estando allá constituidos pecadores por Adán. Hasta que llegó Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo, los espíritus que siguieron bajando a encarnar, ya esos espíritus entraron a un cuerpo que ya el Señor los llamaba justificados por la fe. Qué bonito es hablar de predestinación, ¿verdad? Y por ahí venimos con el capítulo 8 que habla de eso. Ahora, dice ahí, pero la ley se introdujo, versículo 20, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Fíjate, hay personas que piensan que el pecado los tiene alejados de Dios. El pecado puede tener al Espíritu Santo contristado en tu vida. Y no importa en qué posición tú estés ahora mismo, mi consejo como pastor y como maestro de esta gracia, yo te aconsejo que andes como es digno de la vocación. Yo te aconsejo que andes como es digno del Evangelio de Jesucristo. Yo te aconsejo que imites el proceder de Jesucristo en el aspecto de lo que es vivir una vida de pureza. Porque mira, esto se presta para irse a correr. Esto se presta para irse para Las Vegas y no volver. Y lo vas a ver, ya viene por ahí en 2 versos más. Para que, versículo 21, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjate, después que Él establece todo esto, después que Él habla de todo esto, mira en el fondo de tu panfleto ahí, las palabras claves para este capítulo 5 son justificados, fe, gracia,
prueba, tribulación, paciencia, esperanza, reconciliados, transgresión, condenación y don de justicia. Fíjate. Tú oyes una cosa como esta y tú dices, a mí nadie me puede tocar. Con esto yo me puedo ir en la patineta del pecado y no volver jamás en la vida a la iglesia. Hay gente que le ha pasado esto, ¿yo? Por eso es que existe el capítulo 6. Vamos al 6 ahora, versículo 1. Mira dónde está este capítulo situado y por qué es que comienza esto. ¿Por qué Pablo introduce esta enseñanza? Porque ya en el capítulo 5 te habló de una posición que tú tienes, te habló de una obra que se hizo contigo donde es imposible que tú te pierdas. Entonces él dice, mira la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos aquí? A todo lo anterior que se habló en el capítulo 5, de que estás justificado, de que estás completo, de que estás reconciliado, de que Adán te mató con un pecado, pero Jesucristo, el poder fue más fuerte que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde. Fíjate, él le dio el beneficio, ahora le está hablando de la llaga que se puede formar. A veces tú te descuidas y si tú te descuidas te puedes dar un guayazo y esos guayazos se convierten en llagas feas y después se queda la cicatriz. Todo lo que tú haces en esta vida tiene un resultado, tiene unas consecuencias y tú lo pagas en carne. Cuando tú cometes un pecado, no le pidas al Señor que te perdone el pecado si vas a seguir en él. El Señor lo que te dice, mira papá, yo tengo una ley aquí. Si tú sigues resbalando en esa cáscara, eventualmente te vas a caer de la cáscara y te vas a romper un brazo. O te vas a dar por la cabeza o algo te va a pasar. Pero si tú coges la gracia para pecar, te viene lo que te va a venir. Y hay personas que lo han experimentado en carne propia. Lo han comprobado y han dicho, con esta gracia yo no puedo jugar. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos, oye bien lo que dice ahora, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahora, alguien que me diga la palabra muerto ahí, ¿qué significa? Los que hemos muerto, los que hemos sido separados del pecado. ¿Para qué vamos a estar viviendo en eso que fuimos separados? Eso es lo que te está diciendo. Cuando tú estás justificado pues por la fe, cuando tú estás reconciliado, se te llama justo y reconciliado, ¿se verá bien que tú andes en el resbalón de la carne, corriendo por ahí, haciendo todo lo que está mal hecho? No se va a ver bien. Y a eso es que aplica ese verso. Los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Oye, que ahí está un bautismo ahora, que un bautismo, mira esto, este bautismo no tiene nada que ver con agua. Esto es un bautismo que cuando a él lo sepultaron, a ti te sepultaron con él. Porque te acuerdas que te estaba explicando Pablo en el capítulo anterior y te decía, de la misma manera, la justicia de uno, Jesucristo, tuvo la virtud de sacarte y de justificarte. Pues aquí dice que tú fuiste bautizado en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí fueron bautizados cuando estaban en las iglesias que bautizaban? ¿Tú te acuerdas de las clases de los catecúmenos? ¿Te acuerdas cuando te dijeron, hermanita, cuando nosotros bajemos su cuerpo al agua? ¿Qué era lo que te decían? Cuando usted baje al agua, la tenemos que meter completita debajo del agua porque eso significa que usted fue sepultada. Y cuando nosotros la saquemos del agua, usted fue que resucitó como una vida nueva. ¿Se acuerdan que decían eso? Y eso es cierto. O sea, la aplicación es cierta. La verdad esa de que sucedía en ese momento no es cierta. Porque cuando usted fue bautizado, fue en la muerte de Jesucristo. Diga, yo fui bautizado en la muerte de Jesucristo. Por eso es que nosotros no practicamos el bautismo en agua. Porque nosotros lo metemos al agua y antes de yo meterlo al agua usted estaba justificado ya. Y cuando usted salió del agua estaba justificado igualito que cuando bajó al agua. Mire, usted no salió con nada más cuando salió del agua.
Mojado es lo único. Y lo tenemos que secar después. Los que hemos sido, oye, qué importante es eso, fíjate. ¿Tú te acuerdas que Juan cuando estaba en el bautismo con agua, pero el que viene detrás de mí, él no lo va a hacer así? El bautismo de Jesucristo fue el bautismo de su muerte. Una vez él en vida dijo, hay un bautismo que yo estoy esperando, dijo. Y cómo me angustio hasta que llegue ese bautismo. Y estaba hablando de su muerte. Pues mira, ahí dice que tú fuiste bautizado en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo de Jesucristo, ¿viste? No el bautismo en agua. Porque anteriormente te dice que fuiste bautizado en su muerte. Así que no puede estar hablando de otro bautismo. Entonces tenemos 3 bautismos ahí. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos. Fíjate que no te dice así nosotros nos bauticemos y comencemos a hacer las cosas diferentes. No. Sencillamente, cuando tú entiendes que tú fuiste bautizado en su muerte, esto debe causar en ti que tú andes en vida nueva. Y hasta que tú no lo entiendes, no lo puedes hacer. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿para qué yo lo voy a bautizar? Porque el que se bautiza es el viejo hombre, ¿sí o no? Tu espíritu no se moja. Tu espíritu es waterproof, impermeable. ¿Voy a bautizar el hombre caído? No. Voy a renovar la mente para que lo cojo no se salga del camino y para que andes como el espíritu, para que entonces el de carne no te lleve arrastrado con los deseos engañosos que tiene. Qué tremendo es esto. Mira lo que dice. Aquí hay una promesa futura porque después te dice, hemos sido crucificados juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es una promesa futura, ¿oíste? Esta es futura. Cuando el cuerpo de pecado va a ser destruido es cuando te transformen con el cuerpo semejante al de la gloria suya. Déjame hacerte una pequeña aclaración que está en Romanos, el capítulo 5, versículo... vamos a ver aquí, creo que es el... Reinarán en vida. ¿Cuál es el versículo ese? 17, ahí está. Pues así por la transgresión, mucho más reinarán en vida. Hay gente que dicen, ese reinar en vida es aquí en la carne. Tú estás reinando, no es para que se te quite eso, pero tú estás reinando en vida. Tú lo que tú estás antepuesto ante toda situación que viene, ante toda tribulación, tú te estás gozando y tú estás reinando sobre todas circunstancias. Pero la reinada que está Pablo hablando ahí es esta del capítulo 6. Cuando te destruyan el cuerpo de pecado para que no sirvas más al pecado. Versículo 6 otra vez del capítulo 6, ahí está. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, también creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Aquí hay un asunto bien importante y es que aquí está hablando de tu vida futura, de tu transformación. Cuando tú resucites con un cuerpo glorificado como el de Él, como dice Filipenses 3:21, como dicen tantos capítulos en la Biblia, el cuerpo que te van a dar va a ser idéntico al de Él, que el de Él no vuelve a morir. El de Él es un cuerpo inmortal. Hay un verso que creo que está en Hebreos que dice que Él resucitó para una vida indestructible. Pues ese cuerpo es el que vas a tener tú. No te van a dar más resfriado. No te van a dar más tentaciones. Qué lindo va a ser eso, que no salen tentaciones de ti. Por eso es que a veces cuando hablamos de la creación de Satanás y lo vemos en espíritu pecando y deseando y esto y aquello, decimos, eso parece como un espíritu que se le dañó al Señor. Eso parece un accidente donde Dios perdió el control de su creación. No, Él fue creado como un vaso de ira. Para eso lo tenía adentro, Dios se lo puso adentro.
Y esta partecita yo sé que es duro de recibir. Eso lo vamos a ver más tardecito. Pero por hoy, ahí vamos a parar el estudio en el versículo 10, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar y la semana que viene continuamos con eso. Quiero darle muchas gracias por la atención prestada y aquí culmina este estudio del capítulo 5 y la mitad del 6 del libro de Job.